Saludos. Nuestro presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez está en viaje de visita a México, invitado para asistir a la ceremonia por un aniversario del inicio de la Guerra de Independencia de este país, que se conmemora hoy, 16 de septiembre. Díaz-Canel también es uno de los 17 mandatarios que estarán presentes en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe CELAC, que se celebrará este fin de semana en la capital mexicana, y entre cuyos temas habrá algo peligrosísimo, pero no para nosotros: el fin de la OEA. En cuanto se supo la noticia, la ultraderecha internacional echó a andar una campaña para sabotear mediáticamente la visita de nuestro presidente al país hermano. Pondremos al descubierto esa campaña y hablaremos sobre cómo la historia de amistad entre los pueblos de Cuba y México está por encima de ella. Lo vamos a hacer con mucho filo, pero al tratarse de México también lo haremos con mucho amor. Comencemos. Para ver cuál ha sido la tónica del ataque a la visita de nuestro presidente a México, rápidamente lancemos una ojeada a los titulares con que cubren la noticia la gubernamental estadounidense Radio TV Martí y los medios contrarrevolucionarios cubanos que la secundan. Miremos cuánta pluralidad de enfoques. ¿Quién comanda la operación? En el artículo publicado por Cuba Debate Conexión Miami, el núcleo del golpismo latinoamericano, Eder Peña denuncia cómo desde la ciudad de Miami, Florida, en los Estados Unidos, se han articulado distintas operaciones de cambio de régimen contra países como Venezuela, Nicaragua y la propia Cuba. En esta ocasión, como vimos, Radio TV Martí, o sea, el gobierno de Estados Unidos, ha estado en primera plana y después nos hablan de sociedad civil. Pero miremos qué interesante, cómo varios actores de la derecha internacional se han sumado al coro. ¿Recuerdan aquella cuenta de Twitter del joven Agustín Antonetti, que el analista español Julián Macías Tobar puso en evidencia por ser clave en la operación de ciberguerra que conllevó a los hechos del 11 de julio en nuestro país? Las dos personas que más retweets reciben en toda esta y que están desde el principio participando, una es, creo que es Agustín Antonetti, que pertenece a la Fundación Libertad, de esto que yo hablo tanto, que creo que soy el único en el mundo que hablo, de Atlas Network, que yo creo que es un poco el paradigma de todo esto, o una parte, porque al final dice esto es mentira. Bueno, al final, ¿quiénes son y quién los financia? Bueno, una de las respuestas es que lo financia Atlas Network, ¿no? Que detrás de esto están las familias y las empresas más ricas del mundo, o de las más ricas. Entonces, bueno, este es uno de los personajes que el día, creo que el día 9, el día 10, hace un hilo explicando por qué se pide ayuda y habla pues el tema del COVID. También hace otra mención a faltan suministros médicos, alimentos, bueno, son otros elementos que se suman, pero el principal, el que destapa es aquí se está muriendo la gente, etcétera. A eso se suman otro tipo de estrategias como es decir, tweets donde se dice que en las respuestas mencionen a sus artistas favoritos y le pidan ayuda a la situación de colapso sanitario del COVID, que se necesita ayuda humanitaria, que estamos muriendo, esto es un desastre, bueno. Pues Antonetti ha vuelto a estar activo ahora. En el siguiente video, el propio joven reconoce que está recibiendo apoyo para hacer lo que hace, que no es gratis, según sus propias palabras, y además dice estar molesto con las palabras del presidente argentino contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Tengo apoyo de algunas organizaciones internacionales, sí, pero bueno, del gobierno argentino, que es donde yo vivo, no espero mucho, principalmente cuando escucho las declaraciones que hizo
en las últimas horas sobre Cuba no me da ningún tipo de esperanza, pero sí tengo muchos contactos que por suerte me están apoyando, me están dando respaldo. Sigue el coro del trabajo voluntario y la espontaneidad. Una senadora miembro del Partido de Acción Nacional, sin creatividad alguna, se refirió a Díaz-Canel con la frase "comes y te vas", en alusión a aquella llamada telefónica que el expresidente mexicano Vicente Fox hiciera a Fidel Castro en abril del año 2002, con motivo de la Cumbre Extraordinaria de las Américas en la ciudad de Monterrey, en la que le pedía al comandante que abandonara la cumbre lo antes posible para evitar incomodar al entonces presidente de Estados Unidos. En aquel momento Fidel supo manejar la situación con la experticia que lo caracterizaba y Fox quedó en ridículo, pero esta señora parece que no se enteró. El académico Fernando Buen Abad nos recuerda por qué lo hacen y qué es lo que siempre ha prevalecido por parte de los pueblos cubano y mexicano. Amigas y amigos, les saluda fraternalmente Fernando Buen Abad. Para celebrar con todas ustedes, con todos ustedes, la visita del presidente Díaz-Canel a México, que siempre implica una algarabía política, una fiesta histórica, una fiesta de recuentos, de reencuentros, una fiesta de la hermandad que entre Cuba y México y Cuba, se ha podido mantener a lo largo de los tiempos, a pesar de todos los pesares y a pesar incluso de todas las intromisiones nefastas que siempre ocurren. Este viaje del presidente Canel, esta invitación que México le hace a participar precisamente en el día de la celebración de la independencia de México, tiene una múltiple significación que hay que saber valorar con profundidad y con gratitud, porque para México siempre la referencia, la deferencia también de los vínculos diplomáticos y el respeto que siempre ha tenido Cuba con México, pues es nada menos que una distinción que muchos apreciamos realmente en profundidad y con todo afecto. Esta visita está rodeada también de muchos ataques que se vinculan también con las agresiones que contra Cuba se vienen cometiendo desde Miami y desde otros centros de operación ideológica y de operación mediática, y creo que es importante que hagamos saber a todos nuestros hermanos, compañeros y luchadores en todos los niveles y en todas las edades que hay una fuerza que resiste, hay una fuerza crítica que se propone contestar, responder y enfrentar a todas estas canalladas ofensivas contra el presidente Díaz-Canel y contra Cuba. Yo quiero mandar este mensaje solo para ratificar estos nexos, estos vínculos de fraternidad y el compromiso de no permitir que avance de ninguna manera un insulto, una ofensa, una falta de respeto contra Cuba y contra su presidente. Reciban pues mi abrazo siempre fraterno y la esperanza de visitar siempre al hermano país de Cuba. El propio presidente mexicano, días siguientes a la difícil situación de guerra mediática que afrontábamos tras los hechos del 11 de julio, daba muestras de respeto por la historia de nuestro pueblo. La influencia de la política exterior de Estados Unidos es predominante en América. Solo existe un caso especial, el de Cuba. El país que durante más de medio siglo ha hecho valer su independencia, enfrentando políticamente a los Estados Unidos. Podemos estar de acuerdo o no con la Revolución Cubana y con su gobierno, pero al haber resistido 62 años sin sometimiento, es toda una hazaña. Puede que mis palabras provoquen enojo en algunos o en muchos, pero como dice la canción de René Pérez Joglar, de Calle 13, yo siempre digo lo que pienso. En consecuencia, creo que por su lucha en defensa de la soberanía de su país, el pueblo de Cuba merece
el Premio de la Dignidad. El movimiento mexicano de solidaridad con Cuba se ha pronunciado frente al consulado cubano en la capital mexicana en muchísimas ocasiones en contra de las campañas de la misma derecha que vemos atacar ahora a nuestro presidente y a la que en julio pasado vimos impulsar bajo el hashtag de SOS Cuba la intervención militar en nuestro país. Una amistad que tiene raíces profundas. A nuestros pueblos los unen importantes lazos históricos y culturales. Algo del que no quedó absolutamente ningún vestigio a partir del año 1926-27 fue la pequeña ciudad mexicana que había en la esquina de Monserrate o Brapilla, todo aquello. Había 2 o 3 restaurantes mexicanos allí y hoteles donde se alojaban todos los refugiados a causa de los acontecimientos producidos por la Revolución Mexicana. Toda la parte de la carretera de Güines que va desde el crucero hasta más o menos el Cotorro estaba habitada no un poco menos hasta San Francisco de Paula, y donde está el reparto diezmero hoy había una finca tan habitada y cultivada por mexicanos yucatecos, y en esos alrededores, en esa zona, se oía hablar maya. Y yo de niño, por haber jugado con muchos niños de aquellos, llegué a aprender un número considerable de palabras mayas. Yo casi me entendía con ellos, no hablándolo, pero por lo menos entendiendo. Podría pensar en México en su música sin la omnipresencia de la música cubana. Desde la colonia pasamos por Veracruz, toda la influencia que fue desde ese puerto. Si nos vamos con los años siguientes, las generaciones que siguieron a este punto de una culminación muy interesante que fue la bolerística, donde ha estado obviamente también derivado el danzón, el cha-cha-cha, el mambo y todo lo que le siga, que nosotros le hemos puesto en la Ciudad de México tropical, no existiría así. Y estas fueron las palabras de nuestro presidente hoy en México. La decisión de invitarnos tiene un valor inconmensurablemente mayor en momentos en que sufrimos los embates de una guerra multidimensional con un bloqueo criminal recrudecido oportunistamente con más de 240 medidas en medio de la pandemia de la COVID-19 que tan dramáticos costos tiene para todos, pero en particular para los países de menor desarrollo. Estamos enfrentando paralelamente una agresiva campaña de odio, desinformación, manipulación y mentiras montadas sobre las más diversas e influyentes plataformas digitales que desconoce todos los límites éticos. Bajo el fuego de esa guerra total, la solidaridad de México con Cuba ha despertado en nuestro pueblo una mayor admiración y el agradecimiento más profundo. Permítame decirle, querido presidente, que Cuba recordará siempre sus expresiones de apoyo, su permanente reclamo por el levantamiento del bloqueo y porque se convierta el voto anual de Naciones Unidas en hechos concretos, algo que su país ha cumplido de forma ejemplar para con nuestro pueblo. Que la amistad entre Cuba y México siga creciendo y que avancemos en la ruta de la integración regional, con amor y con filo. Órale, nos vemos.